Muy bien. Bueno, entonces, para empezar, iniciamos con una línea vertical, que sería el centro de la cara. ¿Listo? Ok, seleccionamos a qué altura va a estar la cara, la cabeza. Y voy a seleccionar esta altura de aquí. Y qué tanto quiero que sea la cabeza y la voy a poner de aquí a aquí. Desde aquí a aquí va a ser lo alto de la cabeza. Ese es el paso número 1. Paso número 2, vamos a encontrar el centro o la mitad de esta línea de aquí a aquí para encontrar la altura de los ojos. Pues me va a ayudar del proporcionador. Puedo usar una regla, puedo usar eh, lo que ocupe, pero el proporcionador es mucho más rápido. Miren, entonces yo más o menos estimé que aquí es la mitad y aproximadamente es la mitad, un poco más abajo. Ahí. Entonces ahí es la mitad. Ahí van los ojos. Siguiente. Un poco más arriba de eso voy a poner las cejas, la altura de las cejas. Entonces esta medida va a depender en la persona. Por eso es que no decimos exactamente aquí es, sino decimos aproximadamente. Algunas personas tienen hay más espacio aquí. Entonces yo voy a poner aproximadamente aquí. Este será el espacio que le voy a dar. Esas serían las cejas. Ok. Y ahora, de las cejas al mentón, no de los ojos, de las cejas al mentón voy a sacar la mitad. Uso el proporcionador igual. Es un poquito más. Voy a decir que aquí. Compruebo. Y sí, aquí es la mitad. Entonces aquí es la base de la nariz. Ok. Podría seguir sacando medidas aquí. Tengo varias opciones. Una de ellas sería hacer tercios. Y la otra es encontrar la mitad aquí. Voy a decir que es aproximadamente aquí la mitad. Y esa sería la parte del labio de abajo. Un poco más arriba sería la boca, la apertura de la boca. Y yo voy a decir que es aquí. Entonces sería de la base de la nariz al mentón, encuentro la mitad. Ahí sería la parte inferior del labio de abajo. Entonces nada más lo que tengo que hacer es de esa mitad subir un poquito más y ahí está la apertura de la boca. La siguiente medida que tengo que hacer es agarrar de las cejas a la base de la nariz y subirlo. Va a ser la línea del cabello. ¿Okay? Entonces la siguiente medida que voy a tomar es esta misma medida, esa que acabo de tomar ahí, la voy a pasar en la línea de las cejas, del centro para acá y del centro para acá. Voy a extender esa línea de las cejas y listo. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer sería sacar la mitad de aquí a aquí. Voy a decir que es más o menos aquí. Y la mitad de aquí a aquí es aproximadamente aquí. Más o menos. Podría estar equivocado. Y si quiero comprobar, lo único que tengo que hacer es tomar el proporcionador y cerciorarme que sea igual. Y si está ligeramente, necesita hacer un poquito más por acá. Aquí. Ahí está. Entonces tiene que ser lo mismo aquí. Ahí está bien. Y ese sí está correcto. Ok. Ya que hice eso, voy a extender un poquito más la línea de los ojos. ¿Ok? Y en la mitad de aquí de las cejas encuentro la mitad de eso. Será aproximadamente aquí. Y lo marco en la línea de los ojos. Y hago lo mismo aquí. La mitad de aquí a aquí. Aproximadamente aquí. Y si no quiero equivocarme, tomo esta medida
Y es lo mismo, miren. Eso es lo que importa, ¿no? Y de aquí a aquí sería lo mismo. O la mitad de aquí, aproximadamente es aquí. Entonces lo bajo y la mitad de aquí a aquí lo bajo y tendría que ser aproximadamente la misma medida. Está aproximadamente. ¿Ok? Y aquí tenemos un ojo y aquí tenemos el otro ojo y esto es lo ancho de la nariz. ¿Ok? Para más o menos ir y no perdernos, vamos a hacer esto. Un poquito atrás de esta línea un poquito atrás, voy a iniciar un arco que va a llegar aquí. Y hago lo mismo a este lado. Un arco y que se extienda un poquito más atrás de esa línea. Ahí. Ok, y así ya no me pierdo y ya sé que esos son los ojos. Ok. Siguiente paso, voy a tomar la medida de un ojo y la voy a poner a partir de ese ojo precisamente. De donde está este ojo de la esquina, voy a extender uno y voy a extender uno aquí. En la línea de los ojos. Tuvieron un error algunos de ustedes y pusieron este ojo en la línea de arriba. Eso no lo hagan porque se extendería más de lo que debería ser. Entonces, añadirle un ojo más a cada lado en la línea de los ojos, ¿ok? Y de ahí lo único que van a hacer es subir una línea momentáneamente vertical. ¿Listo? Y donde choque con esta línea de aquí, que sería lo de la frente, la línea del cabello, de ahí vamos a hacer la dirección, una tipo curva que iría aquí, para la parte de arriba de la cabeza. Lo que los sugiero es que de donde está ese, háganlo un poquito antes, ¿ok? De donde está esta línea, un poquito antes empieza en la curva. Esto nomás como para mejorar la forma un poquito. Y llegamos a la parte de arriba de la cabeza. Esto lo podemos ir mejorando, perfeccionando con el tiempo, no tiene que ser definitivo. Entonces, miren, un poquito antes, ¿no? Un poquito más abajo. Este, lo podemos hacer antes, como aquí a la mitad, y quedaría un poco más, no tan cuadrado, quedaría un poco más circular. Miren. Pues nosotros ya decidimos qué tan ancho, o sea, qué tan alargado va a ser eso. Y ahorita lo voy a dejar así por el momento. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahora sí, ya tenemos eso. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con lo del el rostro, ¿no? Entonces, esta línea de aquí, que es la de las cejas, la voy a bajar de los dos lados. En la línea de las cejas. Y aquí también, la línea de las cejas, la bajo. Y aproximadamente donde está esa mitad o la primera marca que hicimos, donde sería la parte de abajo del labio inferior, voy a lanzar una línea lateral, nada más para ver dónde choca con esta línea. Y vamos a dirigir de aquí para abajo eso. Y de aquí para abajo. ¿Ok? Y ahora tenemos que sacar el ancho del mentón. Para sacar el ancho del mentón aproximadamente es el ancho también de la nariz, dependiendo de la persona. Entonces yo puedo bajar aquí lo que sería lo ancho de la nariz, que sería el espacio que está entre los ojos, lo puedo bajar. Si siento que queda el mentón muy delgadito, muy pequeño, depende de la persona. Si es una persona musculosa, tienen que hacer un poco más grande ese mentón. Si es una persona delgada, entonces sí lo bajan así directamente. Entonces yo lo voy a hacer un poco más grueso. Lo que voy a hacer es que voy a tomar esta medida de este ojo, aquí, donde está la base de la nariz, a esta de aquí, y voy a encontrar la mitad aproximadamente, ¿no? Como de aquí, aquí, sería aquí. Y voy a bajar esa línea por aquí.
Y ahí está. Y hago lo mismo este lado. Entonces, entre el ojo y esto, encuentro la mitad de ese espacio, sería aproximadamente aquí, lo bajo y ahí está. Entonces, para no tener error, lo que voy a hacer es que voy a medirlo mejor con el proporcionador. Entonces, aproximadamente es ahí. Agarro esto y si está un poco expandido, sería aquí. Y lo paso para acá y sería acá. Acá está un poco más corto. Y ya, soluciono el problema. Entonces, esto sería el ancho del mentón. Y ya nada más lo conecto aquí. Y de aquí lanzo hacia ese espacio el mentón. Ok, entonces, este es un rostro que me va a quedar así. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer esto un poco más arriba. Hacer esta conexión, en vez de hacerla aquí, la hago con esta línea acá arriba y me quedaría el rostro más delgado. Les voy a poner el ejemplo. Si yo esta estatua la mando para acá y hago este punto aquí, este tendría que cerrar antes y de aquí tendría que lanzarse antes hacia el mentón. ¿Y se ven cómo cambia? Voy a hacer ese ajuste aquí también. Entonces, en vez de hacerlo aquí donde lo había decidido, lo voy a hacer exactamente en la apertura de la boca. Aquí, entonces, este va a llegar antes y también antes voy a empezar a hacer esto. Entonces me queda una mandíbula todavía más delgada. ¿Okay? Voy a conservar esta mandíbula, me gustó más que la otra. La otra es como una cabeza más cuadrada. Listo. Y ya tengo la forma de la cabeza. Puedo todavía yo mejorar esto. Yo le puedo dar la forma que quiera, ¿no? Entonces puedo hacer esto, miren. Una vez teniendo esto aquí, puedo a lo mejor hacer esto. Y de ahí hago esto. Y fíjense cómo cambia la forma de la cabeza. Es que puedo hacer para hacerlo igual. Tomo esta medida y la paso aquí. Y es ahí. Entonces hago lo mismo, ¿no? ¿Dónde es donde empezó a hacer el giro? Aquí. Entonces empiezo a hacer esto. Ahí está. Y obviamente ahí está la cabeza. Y esa forma me gusta más. ¿Ok? Ya no se ve tan ancha de arriba. Entonces esto no importa. Esto yo puedo elegir esta forma. Lo único que tengo que cuidar es que esto me quede un poco más ancho que la parte de abajo. Listo. Entonces ya tengo la forma de la cabeza. Lo que puedo hacer aquí es, usualmente lo que pasa es que donde da vuelta aquí la cabeza podemos meter un poquito así, miren, este ángulo, aquí, metemos ese ángulo y nos va a servir porque de aquí vamos a sacar las orejas. ¿Ok? Entonces, entre los ojos y las cejas tenemos una marca. Podemos marcar aproximadamente la mitad de entre los ojos y las cejas y nos va a dar bastante información. Si lanzamos una línea por ahí, que nos da la parte aquí donde yo voy a hacer la glabela, que es el triangulito que tenemos aquí, nos da la altura a la que tienen que llegar los párpados y nos da también la parte de arriba de los ojos. Pues en cualquier espacio de aquí. Eso. Perdón, la parte de arriba de la oreja. Entonces lo indico aquí y voy a hacer una versión simplificada primero de la oreja. Y donde está la base de la nariz, ahí estaría la parte de abajo de la oreja. Hago lo mismo a este lado. Ahí está. Lanzo en diagonal y luego otra diagonal. Voy a tomar esta medida. La aplico a este lado. Sería aquí. La lanzo en diagonal. Y luego la vuelvo a lanzar en diagonal. Y de aquí, de los ojos, lanzamos para arriba. De los ojos, lanzamos para arriba. Y ya tenemos esa forma ahí de la oreja, de las orejas. Entonces el cuello lo vamos a bajar de donde está el cambio del ángulo de la mandíbula y va a ser una línea como
hacia adentro, no recta hacia abajo, sino como con convergencia hacia adentro del cuello. ¿Ok? Aquí donde está el mentón podemos marcar el trapecio. Listo. Ok, entonces quedamos que esta línea aquí de fuera no es, ¿no? Ya tenemos la forma en la cabeza. Ahora vamos a empezar a meter los planos de nuestra abstracción, ¿no? Los planos principales. Entonces dijimos que de aquí a aquí encontramos aproximadamente la mitad de entre la parte del ojo y la de la ceja. Lo indicamos y de ahí vamos a lanzar hacia donde está la línea esta de la frente, donde esté contactando con el cráneo, vamos a lanzar la línea hacia ese punto. Hacemos lo mismo este lado, entonces del espacio entre el ojo a la ceja, más o menos la mitad sería ahí, y aquí donde está esta línea está contactando con el cráneo y lanzamos una línea. Y ahí tenemos el plano de enfrente de la frente. Ok, entonces de aquí vamos a lanzar hacia la base de los ojos. Base de los ojos. Y volvemos a lanzar en diagonal en la misma dirección hasta que tope con esta línea que yo había metido aquí. ¿Ok? Aquí metí esa misma línea. Entonces lanzo esa línea diagonal, siguiendo esa misma diagonal hasta que tope con esa línea de ahí. Ok, entonces ya tenemos la frente con lo que sería nuestra simplificación. Vamos a sacar la parte de aquí de la glabela ahora sí. Entonces, esto es el ancho total. De hecho, déjenlo bajo. Es el ancho total de la nariz. Ahí me quedó un poco movido, se puede ver ahí. Entonces, le voy a reducir un poquito. Ahí está. Muy bien, entonces ahí tenemos la totalidad del ancho de la nariz o de la base de la nariz. Entonces aquí puedo manejarlo de dos maneras. Puedo iniciar de arriba o de abajo. Puedo iniciar de arriba. Entonces aquí donde está la mitad entre los ojos y las cejas, voy a elegir qué tan ancho quiero que sea el puente de la nariz. En la parte de arriba tiene que ser más delgado que en esta parte de acá abajo. Selecciono una medida aleatoria y aquí donde está el ancho de la nariz, lo detecto donde sería aquí en la ceja. ¿Ok? Lo subo hasta la ceja y voy a dirigir de ahí hacia la mitad. Y se forma ahí la glabela o ese triangulito. Ahora voy a elegir aquí qué tanto, la punta, qué tan alta quiero que esté. Puede estar un poco más arriba, puede estar abajo o poquito. Yo lo voy a poner aquí. Aquí quiero la punta de la nariz. ¿Ok? Y esta línea tiene que ser más ancha, ligeramente más ancha que está aquí. Ya lo que voy a hacer nada más es conectar de aquí hacia aquí. Y lo mismo a este lado, de aquí hacia aquí. Y ahora esta esquina la dirijo hacia la base de la nariz y obtengo ya la nariz. Entonces de aquí voy a bajar en diagonal por acá y de aquí en diagonal para acá. Y ya obtengo ahora sí la abstracción de la nariz. La abstracción simple. Ok, entonces ahora voy a sacar el plano aquí del lateral del rostro. Para eso tengo que levantar el mentón, qué tan amplio va a ser el mentón. También pueden seleccionar esta medida. Yo voy a decir que aquí. Si hubiera hecho aquí, en vez de sacar la mitad para sacar la boca, hubiera sacado los 3/3, me da 1/3 es el alto del mentón. Entonces ahora sí, dirijo esta línea de aquí hacia el mentón. Y esta línea aquí hacia el mentón. Y ya tenemos el lado lateral,
de lo que sería la cabeza. El ancho de la boca, ¿qué tan ancha tiene que estar la boca? Encontramos este punto de aquí, que sería, ¿recuerdan de las cejas? Sería 1, 2, en dos partes, ¿verdad? Entonces, la del centro, lo bajamos y ahí nos da el ancho de la apertura de la boca. Lo mismo sería aquí y ahí está. Y ahí tenemos. Listo. Entonces ahora, lo que faltaría, bueno, aquí ya casi terminamos lo que es nuestra abstracción simple. Ya no ocuparíamos mucho. Aquí lanzamos esta línea hacia este punto, también central. Lanzamos esta línea, la seguimos y llegamos hacia ese punto y de ahí lo dirigimos hacia la esquina de aquí abajo. Y hacia la esquina de ahí abajo. Y formamos esta forma. Ok. Entonces, yo creo que de aquí la boca le podríamos dar el labio. Lo vamos a iniciar como con una curva. Esta es la versión simple. Con una curva. Y ustedes también, ¿qué tan ancho va a ser esa curva? Pues ustedes eligen si quieren que tenga el labio amplio o no. Nada más hago una curva así. Y para el labio abajo, pues aquí tengo la indicación. Y voy a hacer esto. Ok. Hasta aquí llegaría lo que sería la abstracción simple. Entonces, aquí ya tenemos el resultado de lo que sería esto. Vamos a bajar aquí para tráquea. De aquí ya serían los pasos extras, ¿no? Entonces, paso extra, primer paso lo vamos a indicar en lo que sería eh, la nariz. ¿Ok? Entonces, para la nariz, vamos a indicar donde está la punta a la base, vamos a encontrar aproximadamente la mitad. Vamos a hacer un plano corto y vamos a dirigir de esta esquina hacia ese plano, de la esquina hacia ese plano. Bajamos como con un triangulito hacia abajo. De ahí vamos a hacer esta línea como en diagonal para la ala de la nariz y vamos a subir así. Y vamos a indicar hasta aquí es la ala de la nariz. Este diamante o esta punta que se formó como diamante va a bajar así y de ahí voy a sacar un ángulo que en este punto va a formar como un diamante acá arriba y se va a dirigir hacia la parte de arriba. Ok, teniendo eso, yo creo que para la nariz con eso es suficiente. Lo único que tendremos que hacer es lanzar de aquí donde está este triangulito. Bueno, creo que eso lo vamos a hacer mejor con un triángulo. Bueno, lo que lo armamos. Desde el centro de aquí vamos a dirigir una línea hacia cada uno de los lados de abajo del mentón. Desde el centro, de la base de la nariz, triángulo, triángulo. Entonces, se dan cuenta parte de los dos labios. Entonces, esta parte que queda aquí en el centro es, voy a hacer como un triangulito nada más aquí. Y ya se forma esta forma típica del labio superior. Este triangulito que se arma ahí. Y voy a replicar esa forma aquí abajo otra vez. Lo que nos indica es que esta parte de aquí es la parte frontal del labio. Esto de aquí está dando vuelta. ¿Ok? Está girando. Esta parte de aquí es la parte frontal del labio abajo y de donde toca aquí se lanza hacia el labio de atrás. Esta parte es la parte lateral, la que está dando vuelta del labio inferior. Entonces nos ayuda mucho ese triangulito para formar eso. Y nos ayuda a formar esta forma de aquí.
Em, Ahora vamos a trabajar la otra forma de la boca, ¿no? La parte que es un poquito más compleja de la boca. Y esa la vamos a indicar poniendo un punto de aquí, del centro de la ceja, y lo vamos a indicar a la orilla del mentón. Entonces, está el mentón, ahí está la ceja, y lanzo esta línea. Y lo mismo lo hago del otro lado. ¿Listo? Y aquí donde toca esta línea es donde termina esa forma de la boca, ¿no? Se forma esto. También aquí iría donde el zigoma, sea el hueso que tenemos en las mejillas. Aquí es donde tendría la depresión. ¿Ok? Pero aquí nos ayuda para sacar este ángulo de aquí. ¿Ok? Es como, este es el área que abarca los músculos que están alrededor de la boca. ¿Ok? Entonces, vamos a lanzar un ritmo del lado de la boca a la línea de los ojos, donde toca ahí. Hacemos esto, lado de la boca a la línea de los ojos, y obtenemos esto, que es un área todavía más comprimida, ¿no? Que sería de aquí, 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 aquí. Sacamos la parte de aquí, los dos cilindros de los que hablamos en clase inician a partir de este punto. Lo lanzamos como en línea diagonal aquí y aquí. O básicamente formar un triángulo más pequeño. Entonces aquí miren, me está dando aquí, este espacio de aquí, y de donde termina la boca o el labio superior, lanzo una línea que vaya también hacia acá. Y ahí se forma el cilindro. Ahí tengo mi cilindro. Ahí está. Y del otro lado lo mismo. Tengo esta línea, entonces de donde termina el labio, lanzo esto por acá y ahí voy a formar mi cilindro, mi otro cilindro. Estos son los músculos que se ven este, en ciertas bocas donde está como más abultado. Y aquí voy a hacer, en el cuadrado este, voy a hacer una especie de eh, óvalo para indicar el mentón. Ahí está. Entonces, este óvalo estaría tapando a este cilindro. Entonces, ahorita voy a borrar esto y esto donde está tocando, ¿no? Cubre al cilindro en esta parte de aquí. Al igual como están estos aquí, también hay otra sección que está de este lado. Que aquí ya tengo la primera parte. Y la segunda es a partir de este labio. Se lanza hasta donde está el lado de la boca. Y ya tenemos aquí como una especie de X. Tengo esto aquí. Así. Y tengo estas otras acá. Es como una X. ¿Sí? Y así. Son los músculos, la manera en que llegan. Entonces se van a formar aquí diferentes este, bultos dependiendo de la persona. En algunas personas se ven, en otras no. Pero es importante saber dónde están. Para el momento de dibujar esas formas en las personas que se vean, saber que aquí es donde están. Aquí es donde se originan. Aquí es donde van conectadas. Ok, entonces esta área de la boca es la área más compleja. Pero ahí ya la resolvimos con esos planos. Muy bien, entonces ahora ya que tenemos eso, ya que resolvimos la nariz, aquí podríamos lanzar una línea en diagonal hacia arriba. Ok, así. Ok, ahora trabajaremos el área de los ojos. Entonces quedamos que íbamos a hacer una forma así. Iniciaría un poquito atrás de la línea de los ojos
y subiría hasta la mitad. Aquí le falta un poquito para subir a la mitad, entonces voy a corregir eso. Ahí está, toca eso y baja. Subo, toca esa línea y baja. Ok, entonces lo siguiente que haríamos sería hacer un área más pequeña de eso, porque eso sería el párpado, en pocas palabras. Llega aquí y llega aquí. Ok, el párpado. Entonces ahora con eso ya puedo redondear esto aquí y redondear esto para arriba y lanzo mi línea que iría arriba de eso, dependiendo de la persona. Esto puede ir más arriba o más cerrado. Yo lo voy a hacer más o menos. Hago esto, lo lanzo y lo conecto con el lado de la nariz. Hasta donde llega el límite de la nariz. Hago lo mismo a este lado. La nariz. Lanzo, lo conecto y va a llegar acá. ¿Ok? Listo. Puedo hacer esto. Puedo seguir esta línea de la nariz y continuarla como así, miren. Si quieren. A algunas personas les va a servir, a algunas personas se nota esta parte acá. Básicamente nos daría una marca de lo que sería el hueco donde va el ojo, ¿no? En el cráneo. Y nada más hago esto, ¿no? Como para indicarlo. Si quiero indicar de repente una sombra, sé dónde ubicarla. Entonces la siguiente parte del ojo sería de aquí, de cada una de estas esquinas, voy a bajar un poco, voy a subir y marco el lagrimal. Entonces marco el lagrimal de este lado, bajo y luego subo. ¿Ok? Y podemos hacer algo aquí también, ¿no? Que no habíamos hecho anteriormente. Vamos a hacer algo. Donde está esta parte aquí alta, vamos a subir un poquito. Vamos a hacer esto. Igual aquí. Lo subimos. Y vamos a lanzar un arco de esta parte de aquí, la ceja, hacia arriba. ¿Qué tanto? Más o menos como esa altura. Sería un poco más de lo que sería la medida de la ceja a los ojos. Sería más que eso. Sí. Sería como una vez y media esto, aproximadamente. O, déjenme ver aquí. Sí, es casi un ojo, es menos de un ojo. ¿Ok? Es menos de la medida de un ojo para arriba. Lo pueden hacer del tamaño de esto también, si quieren. Depende de la persona. Esto. Pero total, el caso es que este ritmo lo hicimos y subimos esto para indicar una forma que se genera aquí. Van a hacer esto y van a hacer esto. Y aquí van a bajar como con una curvita así. Y van a tener estas dos formas como ovaladas aquí. Estas formas son las que importan. Aquí al borde vamos a indicar esto de esta manera, como un tipo curvita igual. Y en el ojo vamos a indicar un ritmo que baje así para indicar el párpado de abajo. Igual un ritmo que indique el párpado abajo aquí. Y con eso terminamos lo que sería nuestra abstracción. Aquí podemos indicar una C, una C,
un ritmo así para indicar el cómo da vuelta la oreja. Y si quieren pueden poner como esto. Y nada más hacen como una V aquí. V. Y ya con eso tienen como algo que indica mejor lo que serían las orejas. Ok, entonces eso sería la abstracción. La parte de la abstracción. Ahora, vamos a la parte secundaria de lo que vimos la clase pasada, que sería el cómo vamos a sombrear agrupando. Y entonces, vamos a iniciar como iniciamos ahí en la clase, que sería por la parte de los ojos, ¿no? Pero lo primero que hacemos es indicar el grosor del párpado de arriba. Recuerden que tiene un grosor. Entonces, lo único que hacemos es que hacemos un poco más gruesa la línea de ese párpado arriba. Y recuerden, vamos a añadirle grosor hacia adentro del ojo, no hacia afuera. ¿Ok? No vamos a hacer esa línea en la parte del párpado, no. Tenemos que, si le vamos a reducir ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducirle al área donde está el ojo. ¿Ok? Para indicar el grosor del párpado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en clase, que sería dejar un lado así sin resolver para que nos quede la abstracción y la clave de cómo fue que llegamos a eso, ¿no? Ok, entonces ahí se puede notar, ¿no? El grosor que le di. Y antes de continuar, recuerden lo que hablamos de la esfera, ¿no? De que si yo tengo algo redondo como una esfera, que sería algo así, esa esfera, cuando no hay una iluminación directa, que sería como aquí en el ojo, porque el ojo está protegido, la luz directa no le puede llegar tan fácilmente, entonces tiene una iluminación de forma. Y la iluminación de forma, todo lo que esté más cerca de nosotros, los planos más cercanos están más claros y entre más alejados están más, obviamente, más oscuros. Entonces, en el caso de una esfera siempre va a ser, esta parte aquí del centro va a ser clara y se va oscureciendo según se va haciendo a los lados. Entonces sería algo así. ¿Ok? Entonces, en el centro está más claro, alrededor está más oscurito y levemente, no tan oscuro, no van a cometer ese error. Entonces, el ojo está aquí adentro. ¿Ok? Entonces, la esfera, vamos a hacer eso con la esfera, pero nada más vemos una parte de esa esfera. Básicamente estamos viendo esto. Miren, digamos que esto es el ojo y estamos viendo esto. Está así, el lagrimal, y luego estamos haciendo esto. Párpado abajo, va el párpado abajo. Y luego aquí está el párpado de arriba, el grosor, lo que acabamos de hacer ahorita. Entonces se dan cuenta cómo nada más vemos una parte de esa esfera. Entonces lo que único que se va a ver como sombreado va a ser las esquinas. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Déjenme borro primero. ¿Ok? Entonces, ahí está. Entonces quedamos de que nada más esta parte se va a alcanzar a ver oscuro. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos el único que alcanzamos a ver. Entonces lo voy a hacer aquí, lo estoy haciendo con el H para que no oscurezca tanto. Nada más ocupo que oscurezca un poquito más. Y aquí. Eso se va a repetir en todas las formas que sean como redondas, o sea, los párpados. ¿Ok? Es algo así, más o menos. Se dan cuenta nada más las esquinitas. Pero también hay una sombra de oclusión. Donde quiera que están tocando dos objetos, hay una sombra. Vean mi dedo.
Vean cuando se unen. Si ven una línea negra aquí, esa línea negra que se forma ahí. Fíjense cómo va a desaparecer ahorita que haga esto. Desapareció esa línea negra, pero al momento de juntarlos, se genera esa línea negra, ¿ok? Es una sombra de oclusión. Esa sombra la tenemos que indicar porque está tocando el párpado a la esfera del ojo. Entonces voy a hacer un poco más oscuro ahí donde está contactando el párpado con el ojo. Es lo único que les quería indicar. Eso. Es un poco más oscura esa parte de ahí. ¿Ok? Entonces ahora voy a hacer lo que sería el iris. No voy a dejar que toque el párpado de abajo, solo el párpado de arriba. Y se dan cuenta, está cubriendo el párpado de arriba una parte del iris. ¿Ok? Se ve más de la parte de abajo de esta esfera. O sea, básicamente estaría así el iris, miren. Así. Y la otra parte estaría cubierta acá arriba por el párpado de arriba. ¿Ok? Entonces por eso nada más alcanzo a ver esto. Y lo voy a hacer del mismo valor que la pestaña. Perdón, que el grosor del párpado de arriba. Que conecte esta forma con esta. Estoy agrupando sombras. ¿Ok? Entonces ahora voy a hacer algo distinto a lo que hice en clase. En clase yo oscurecí este hueco de aquí. ¿Ok? Pero ahora voy a hacer lo contrario, por una cuestión de estilo más o menos. ¿Ok? Entonces ahora lo voy a dejar claro eso y lo que voy a oscurecer voy a hacer lo otro. Entonces, la misma idea. Esto es algo circular, redondo. Entonces, esta área de aquí va a estar más sombreada y esta de aquí más sombreada que esta área de aquí. ¿Ok? Entonces empiezo a trabajar la transición. Oscuro. Y empiezo a aclarar poco a poco. Según se va arrimando, se va haciendo un poquito más clarito. Más clarito y más clarito y más clarito. Y hago lo mismo a este lado. Aquí oscuro. Pero según se va arrimando para acá, un poquito más clarito y más clarito hasta que se pierde. Déjenme borro esas líneas porque se notan mucho. Ok. Entonces, vuelvo a pasar esto. Ahí está. Es lo mismo, sombra de oclusión. Esto de aquí está tocando al párpado abajo, entonces aquí voy a tener también un poquito de sombra aquí, en esta área aquí. Ahí está. ¿Sí? Sí. Entonces ahora lo que habíamos dicho, el párpado de abajo tiene que estar en iluminación. Lo que voy a hacer es que voy a indicar aquí, voy a dejar claro y voy a oscurecer esta parte de aquí abajo del párpado. Lo voy a sugerir, entonces lo mismo, está como sombreado. Así. Y lo mismo de aquí. Y con eso sugiero el párpado clarito de aquí, el grosor del párpado de abajo. Lo mismo, un poco más oscuro aquí en las orillas y más claro acá. ¿Okay? Y lo mismo el párpado de arriba. Un poquito más oscuro en esta parte de aquí, un poquito más oscuro en esta parte de aquí y en el centro. Y listo. Ok. Entonces aquí hay una parte
Y hay una parte que tenemos que considerar. La glabela o el triangulito que está aquí, entre los ojos, es un plano que está no de frente, sino está como yéndose hacia atrás, tiene que estar ligeramente oscuro, ligeramente, no tan oscuro. Entonces voy a, con el H, sombrearlo un poco, para indicar que este plano está como yendo hacia atrás. Ok, entonces ahora, estas formas de aquí son esféricas. Borro esto. Son esféricas. Entonces, sigue la misma lógica. Van a ser más oscuras aquí en las esquinas. ¿Por qué lo estoy trabajando a qué lado? Dije que nomás iba a trabajar uno. Ok. Es más oscuro aquí y aquí está haciendo contacto con este músculo aquí abajo, entonces aquí le tengo que oscurecer un poquito más, porque es una sombra de oclusión. Recuerden, siempre que estén tocando dos volúmenes, tienen que oscurecer un poquito más esa área nada más. Sombra de oclusión. Ok. Ahí está. Ahí está. Estoy sugiriendo lo redondo que es eso. Y aquí la frente también es como redonda. Ahí es ligeramente redonda, entonces voy a oscurecer un poquito aquí también. Y voy a oscurecer todo esto también. Entonces esto está ligeramente redondo. Y esto va a bajar así. Ok. El costado de la nariz va a estar oscuro. ¿Por qué? Porque está más retirado de mi vista. Porque está de lado, no está de frente. Entonces todo el costado lo voy a oscurecer. Ok. La base de la nariz. La punta la voy a dejar clara. Y la base que está en sombra la voy a oscurecer. Esta parte de aquí está como en caída, entonces cierta parte aquí va a estar aquí, estar transicionando, entonces ahí va a estar. Voy a hacer una transición suave y esta parte clara porque esta parte está viendo hacia enfrente. ¿Ok? Esto, hacer algo. Vamos a borrar esto también porque se ve medio molesto también. Y aquí hay una marca, vamos a hacer algo. Esta marca, hay una elevación aquí donde dice este ángulo, ¿ok? Donde dice este ángulo aquí hay una elevación. Entonces ese lo vamos a poner aquí, ligeramente más oscuro, muy poquito, así. Con eso sugiere que ese va hacia adentro. Casi nada, lo voy a tener que indicar un poquito más para que se note. Ahí está. Y este ya está claro, ¿no? Y aquí también va a estar ligeramente más oscuro porque ahí la punta se está yendo hacia atrás.
También esta parte de aquí, voy ligeramente más oscuro. Ok, entonces ya está el área del ojo. Vamos a indicar mejor esa área. Vamos a indicar aquí para que sea mejor. De hecho, déjenme claro bien esta parte de aquí. Que se vea el párpado abajo. Voy a borrar bien. Y ahí está. Ahí se ve bien. El párpado de abajo. Ok, entonces, indicar un poquito mejor, nada más para que se note más. Más oscuro aquí, obviamente. De alguna manera este ángulo me va a indicar qué tan abajo tiene que llegar esta, esta línea, ¿no? La que indicamos hace rato, a lo del cráneo. La hice muy arriba, entonces lo voy a bajar un poquito más, sería ahí. Bien. Entonces ahora es oscuro, 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 oscuro. ¿Sí? Entonces ahora vamos a indicar aquí la forma de la mandíbula, que es ligeramente redonda. Fíjense cómo sigue estos ángulos. Lo que estoy haciendo, cómo sigue estos ángulos que hice con las X. Pero esto es redondo. Entonces, si esto es redondo, pues tiene que ser gradual la transición. Una transición suave. Transición suave. Pero tiene que tener terminador porque es redondo, ¿no? Entonces le marco el terminador ahí, si se dan cuenta. Se nota más oscurita esa parte de ahí. Y la demás tiene que gradualmente irse haciendo ligeramente más clarito. Esta es la familia de las sombras. Entonces la familia de las luces estaría aquí. Que sería un tono ligeramente más claro que este de acá, el semitono. Y así transicionamos o marcamos una parte que es esa parte circular, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? Ya se entiende más la ilusión de que esta parte es circular. Y aquí lo que vamos a hacer es nada más indicar aquí algunas formas para completar el volumen, ¿no? Voy a poner un tono general para que simplemente se sepa que ahí es el lado de la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a acentuar un poquito más las sombras. ¿Sí? Borrar las líneas que no necesito. Está aquí, ¿no?
Ok, entonces yo creo que en la oreja, esta de aquí estaría oscura y ligeramente. Y aquí. De ahí todo esto tendría que llevar, a excepción de esto quizá, ligeramente más oscuro, porque está atrás. Listo. Vamos a indicar la línea mejor para que no se pierda. Sombra de contacto, oclusión ahí. ¿Ok? Para que no se pierda la línea. Muy bien, entonces ahora esta forma circular la va a continuar de alguna manera. Aquí esto. ¿Ok? Esta forma. Y vamos a hacer lo que hicimos ahí. ¿Mm? Terminador. Y empezamos a entrar el semitono. Bueno, no el semitono, la luz de lo que es la sombra. Y aquí el semitono, ligeramente más claro, ¿no? Les dijimos que esto iba a quedar cubierto y que esto iba a quedar cubierto por el mentón. Okay. Entonces, esta parte del labio, dijimos que el labio de manera general iba a ser más oscuro el labio superior porque está en un ángulo, ¿no? De entrada vamos haciéndolo oscuro porque debe ser oscuro, porque está en un plano. Ahora vamos a intensificar la sombra aquí por la oclusión. Se están contactando, está contactando ahí el labio superior con el inferior, y entonces va a generar una sombra de oclusión ahí, entonces ligeramente más oscuro. Y ahora voy a sombrear un poquito más oscuro este lado de aquí porque pues está dando vuelta, ¿no? Entonces vamos haciendo la sombra en base a eso, a esas lógicas. ¿Ok? No sombreamos así nada más, sino estamos pensando por qué es que eso está pasando. Entonces esta parte de aquí es cilíndrica también, entonces va a haber un terminador. Y yo lo que voy a hacer es que simplemente lo voy a hacer que transicione de manera gradual, como hice con esto, como hice con esto, con esto, con todo lo que es circular. Más oscuro en esta parte de aquí y ligeramente más oscuro acá. Para que no se pierda el labio, lo voy a marcar. Entonces ya con esto yo estoy indicando que esto es redondo o esférico, o que está pasando aquí algo, ¿no? Con los músculos. Aquí va a haber oclusión, obviamente. Todo esto oclusión. Y realmente entre más estructuras tengamos en consideración, más la sombra va a ser más compleja. La sombra sería mucho más compleja. Ahorita estamos tratando de considerar nada más los planos que estamos manejando con nuestra abstracción. Entonces, como les digo, usualmente yo apuntaría a esto oscuro porque es como un hueco, pero como estoy tratando de también resaltar esta parte de aquí para que no se confunda, por eso decidí dejar aquí claro, ¿no? Para que se note de esta forma, como un plano. ¿Okay? La nariz, más oscuro aquí. Y esta parte aquí es ligeramente más oscura. Está como yéndose hacia los lados, entonces un poquito más oscuro. Vamos a indicar esto de aquí para el labio.
Entonces esto sería un poquito más oscuro, el centro menos. Está viendo de frente. Bueno, que no tengo que hacer nada de aquel lado, nada más de este. Que básicamente hay como una marca aquí. Eso es lo que le estoy marcando ahí. Esto. Por eso lo estoy haciendo un poco más oscuro en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, recuerden que también lo que estamos haciendo es conectar formas. Conectar formas. ¿Ok? Entonces, vamos a conectar ahorita las sombras con las formas que se generan en esta parte aquí de la boca. La parte de la boca es la que es un poquito más compleja, ¿no? Tiene bastantes formas. Bueno, entonces aquí el labio inferior, la misma lógica, pero se invierte. El labio inferior está iluminado, pero solo hasta cierto punto. Entonces voy a oscurecer la parte de abajo de este labio de esta manera. Y esta pues porque está al costado, ¿no? Como dijimos, está dando vuelta, entonces eso ya de manera así, ese va a ser más oscuro. Así sería más o menos. Ok, entonces ahora este cilindro lo vamos a manejar con esa lógica también. Entonces, usted hace aquí esto y se genera una sombra debajo del labio. Esta sombra va a seguir el cilindro, al cilindro, de esta manera. Miren cómo que el cilindro conecta con esta sombra de aquí. Y con el lado del mentón, que como vimos es algo esférico, entonces le ponemos un terminador, ponemos un semitono y le ponemos la sombra de forma aquí. Esto va a conectar con la sombra de aquí, del costado. Y empezamos a obtener ahora sí ya un sombreado. Aquí también va a tener ligeramente sombra porque es redondo, entonces esta parte de aquí de abajo también está girando poco a poco. Entonces tenemos una sombra así. Terminador, sombra de la forma y conectamos con las otras sombras. Entonces aquí como la cabeza es ligeramente esférica, esta parte de abajo también va a ser oscura. Y así es como se empiezan a conectar las formas de las sombras en lo que es la cabeza. Entonces ya nada más acentuamos ciertas líneas para que no se pierdan. Aquí acentuamos la sombra de oclusión porque están tres masas juntándose. Esta parte de aquí, esta parte acá abajo y esta lateral. ¿Ok? La nariz lo podemos, como dijimos aquí, oscurecer un poquito. Aquí, pues como dijimos, la cabeza es esférica, entonces va a tener un sombreado también así. ¿Por qué? Porque no estoy indicando aquí una luz directa. Si la luz viene de arriba, obviamente este plano estaría iluminado. Estoy indicando una luz como de la forma, luz de forma, entonces la cabeza es redonda, esférica, lo mismo aquí. Los costados tienen que estar más oscuros. Tiene que ir perdiendo esto para que se vaya haciendo el efecto fuerte de la misma idea. Más oscuro aquí. Todo lo que sea el contorno de la cabeza va a ser ligeramente más oscuro, ligeramente nada más. Y aquí tenemos nuestra conexión de formas, ¿no? Algunas líneas que están estorbando.
grabando. Recordemos, esto es redondo, entonces sombreamos de manera circular. Esto aquí debe haber oclusión, entonces voy a intensificar un poquito la sombra porque aquí se están uniendo dos formas. Ah, voy a bajar un poquito más el párpado para que se note más la forma, se entienda mejor el diseño. Listo. El cuello, la misma lógica, es un cilindro, entonces es más oscuro en esta parte de aquí y se va haciendo más claro en la parte central. ¿Ok? Más oscuro en los lados, más claro en el centro. Y aquí consideramos que aquí hay oclusión porque está contactando el cuello con la mandíbula, entonces aquí vamos a darle un poquito más de oscuridad. Por esa razón. Y aquí estoy dibujando otra estructura, entonces aquí también es cilíndrico, entonces aquí también voy a volver a oscurecer y haciéndome más claro hacia el centro. Y más oscuro hacia el borde. ¿Ven cómo se empieza a leer ya las formas? Como una sola, unificada. Aquí también tendría que, si a eso vamos, tendremos que poner aquí ligeramente una oscuridad aquí, ligera nada más. Que la bolita de la cabeza también. La bolita de la punta de la nariz también ya tiene un plano que baja. Entonces ya nada más oscurecemos así. Y ahí está. Seguimos con la lógica. Esto es que, como tipo circular, igual entonces oscuro aquí al borde y se va haciendo más claro según se va haciendo hacia el centro o hacia nosotros. La misma idea. Ya nada más conectamos esas sombras. Aquí hay oclusión porque está conectando este con este, entonces aquí oscurezco un poquito más. Voy a resaltar un poquito con la línea, nada más para que quede un poquito más claro. Bien. Por aquí siento que todavía no se ve tan circular, tan ovalado, entonces nada más voy a algo así. Listo, ya se ve mejor. Ok, bueno, y eso sería el ejercicio que hicimos en clase. Déjenme oscurezco más aquí. Ahí no hay iluminación directa ni nada por el estilo. Es una iluminación de forma. Si le metiéramos iluminación directa, entonces ya tendremos que oscurecer más. Entonces, por ejemplo, rápido, rápido, voy a hacer de este lado la iluminación directa. Entonces, digamos que la luz viene de arriba y de la izquierda. Y la luz va a venir de acá, de arriba y de la derecha, perdón. Entonces, esto es lo que pasaría. Con iluminación directa. O sea, de este lado, ¿no? Porque vamos a decir, de este lado para acá es otra canción. Digamos que estamos aislando completamente. Eso es lo que pasaría.
¿sí? Entonces ya empiezan a ver la diferencia entre los dos, así con este poquito que le he hecho. Entonces la nariz generaría una sombra, que iría así. Sombra proyectada. Aquí no hay sombras proyectadas en lo que hice en el lado derecho. Okay, aquí ya vamos a empezar a introducir sombra proyectada, que es un fenómeno que pasa con iluminación directa. Todo esto es mitad y mitad, ¿no? El labio superior estaría en sombra. El labio inferior estaría algo así, miren. Pero un terminador aquí. Y acá no habría luz de rebote, sería completamente oscuro. ¿Mm? A lo mejor esta parte aquí estaría iluminada. Pero esto no. Esto estaría así. El ojo. La misma ley es aquí la sombra. El ojo se miraría quizá un poco. Okay. Mira, algo así. Esto no se vería para nada. Si se dan cuenta, se vería muy poco el ojo y esta parte está más oscuro. Algo así. Más oscuro también esto. ¿Ok? Entonces, estos planos, un poquito que, como les digo, que están como de bajado de subida, se pierden completamente cuando hay iluminación directa. Si el plano está en luz, eso se pierde. Esto se pierde. Entonces, aquí está completamente blanco. Toda esta área acá. Entonces, aquí esto es redondo, de la misma lógica. Entonces, no le estaría dando la luz tampoco acá, pero no va a ser tan intensa como esta sombra proyectada que está aquí. Simplemente hacer ligeramente más oscuro. Y aquí. Esto obviamente sería. Desde alguna manera la iluminación directa es más fácil. Es mucho más fácil de lo que estamos haciendo en un principio. Mucho más fácil. Las sombras conectan mejor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a bajar la transición un poquito más. Los planos afectan más aquí en este tipo de iluminación. ¿Okay? Pues aquí ya, como les digo, la importancia de los planos. Aquí la frente se divide en varios planos. Entonces aquí habría un plano de transición.
Y el cuello, obviamente la sombra vendría de aquí, estaría proyectando igual una sombra. Entonces esta sombra estaría muy, pero muy oscura, porque es sombra proyectada, que sería lo que en sí es la cabeza, está generando una sombra en el cuello. Esta sombra es muy, muy, pero muy oscura. Entonces, de hecho, como les digo, conectan mejor las sombras. Es, ¿ok? Aquí en la parte de aquí, esta estaría como en sombra también. Ok, entonces miren la diferencia entre la iluminación de forma o cuando no hay una luz directa y cuando hay luz directa. Entonces la forma más fácil sería como algo así. Si más o menos la tipo de iluminación queda ese y el tipo de iluminación queda ese. Entonces este describe la forma porque no hay luz directa, que es redondo, que no es redondo. Y aquí también, pero es más simple y la luz directa. ¿Por qué? Porque agrupa sombras. Varias de las formitas estas se pierden cuando hay luz directa dependiendo el ángulo de la iluminación. Hace que conecten más formas, más planos conectan y se forman una sola silueta. Entonces la iluminación directa, por eso es muy buena, por eso nos gusta mucho, es muy simple. Este tipo de iluminación es un poco más difícil. Entonces lo ideal es saber esta iluminación, aplicarla de una manera muy suave y después aplicarle una directa para que genere como sombra, ¿no? Pero pues aquí vean cómo cambia. Es el mismo rostro, ustedes vieron que es lo mismo, pero cómo cambia con una iluminación y con otro tipo de iluminación. Obviamente aquí le faltaría la directa meterle más potencia para que se sienta más fuerte, pero yo creo que así es suficiente. Entonces esto, yo creo que con esto es suficiente para que, pues no sé, creo que les queda claro un poquito más lo que vimos en la clase pasada ya con esto, con respecto a la iluminación, al sombreado, ¿no? Entonces, pues la siguiente semana les pedí que llevaran plastilina, unas 4 barras de plastilina, para construir cada una de las facciones, la nariz, los ojos, la boca, orejas, frente, todo eso. Vamos a formar todo eso para que vean lo que hemos visto en clase con respecto a los volúmenes y los bloques y los cubos, lo que hemos hablado, pero ya lo vamos a tener así en la mano. Entonces yo creo que cuando lo tengan y ustedes mismos construyan eso, moldeen los ojos, la nariz, la boca y todo eso, van a entender mejor esto que estamos haciendo, los planos y las abstracciones. Entonces lleven su plastilina, vamos a construir, vamos a moldear esas partes y vamos a ponerle una iluminación directa. Entonces va a estar muy interesante la siguiente clase. Entonces nos vemos el siguiente sábado.